Gracias por acompañarnos y seguimos avanzando en nuestra franja informativa de hoy. Estamos en esta mañana presentándonos, tratando de llegar y abordar el tema del socialismo del siglo XXI y lo que se dio allá en Venezuela entre el 19 y el 21 de noviembre, donde delegados de 55 partidos de más de 30 países, 55 partidos de izquierda, desde partidos comunistas hasta partidos de la llamada nueva izquierda emergente, socialdemocracia, etcétera. Entonces, surgió de esto, ustedes recordarán las declaraciones del vicepresidente Salvador Sánchez Serén, diciendo que el FMLN en ese término se adhería a la construcción del concepto del socialismo del siglo XXI y la creación de la Quinta Internacional Socialista. Las preguntas es alrededor de esto, más allá de lo que ha implicado para el vicepresidente, ¿qué significa para el FMLN adherirse a esto del socialismo del siglo XXI? Con nosotros, Nidia Díaz, vicepresidenta del Parlamento Centroamericano y miembro del FMLN. Gracias por acompañarnos, diputada. Gracias por la oportunidad. Esto del socialismo del siglo XXI tiene nerviosos a mucha gente en este país. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI y por qué habría el FMLN? Bueno, buenos días a todas amigas y amigos que nos están viendo esta mañana y a ti particularmente. Sí, yo creo que como que ha habido una falta de precisión, ¿verdad? En primer lugar, el FMLN no se ha adherido al socialismo del siglo XXI. Así, el socialismo del siglo XXI es un debate actualmente, inclusive hace pocos días, un delegador a unos talleres que organizó precisamente un foro, así se llama, Foro por el Socialismo del Siglo XXI, invitaron a distintos partidos de la izquierda a debatir, ¿verdad?, sobre ese tema. Y este concepto ha sido acuñado por cientistas sociales en los últimos tiempos y se trata de cómo aplicar prácticamente el socialismo en el siglo XXI. Fue manifestado inclusive, lo más correcto, y yo porque estuve ahí discutiendo en el encuentro de los partidos políticos que se desarrolló en Caracas, yo misma les dije, a nuestro juicio debía mejor llamarse el socialismo en el siglo XXI, ¿verdad?, como se dio en el siglo pasado, pues, XX. Y no, así como decimos, no tiene, pero cómo se aplica. Y el FMLN siempre ha sido cauteloso de decir el socialismo, no casarse con apellidos, pues, o de qué tiempo, sino cómo se va a aplicar creadoramente en cada época de la historia. Aquí se le asocia a ese concepto directamente con el presidente Chávez y con adherirse a lo que piensa el presidente Chávez si alguien lo entiende. Pues fíjate que ese concepto, más que de Chávez, ha sido construido, como digo, por ciertos cientistas sociales que todavía están en debate. Hay gente que se ha especializado a profundizar, ¿verdad?, cómo se aplica. Digo esto porque él mismo escuchó los planteamientos de otros y lo ha ido como construyendo, pero no solo es él, es todo un debate en América Latina. Quiero hacer ver que uno de los temas que se abordó en el encuentro de los partidos políticos del mundo, digo porque no solo estaba América Latina, sino que había representación de África, Asia, Oceanía, Europa y América Latina y el Caribe y América del Norte, en todo este debate. Entonces cada uno fue dando su visión, ¿verdad?, compartiendo días, porque el primer día se abordó el tema de la situación mundial y de la situación, digamos, de las bases, los problemas que se habían suscitado en Honduras, el problema de las colonias, los problemas realmente que está enfrentando también la crisis global. Todo eso fue discutido como una coyuntura mundial y una situación que demostró, pues, límites ya del neoliberalismo, como el modelo del capitalismo, y cómo se retoman las soluciones, ¿verdad?, las soluciones a ese sistema, que es precisamente el sistema socialista que se proyecta que va a superar en el futuro, pues, el sistema capitalista. Y antes, cada país, lógicamente, ha ido desarrollando totalmente sus fuerzas productivas, la democracia, etc. Entonces, esos temas están discutiéndose. Todavía, por supuesto, no se ha llegado a conclusiones mayores, pero sí está pensado en abril volver a encontrarse todos los partidos de izquierda revolucionarios del mundo para seguir discutiendo, ¿verdad?, y ahí viendo qué coinciden para seguir avanzando. Y eso es lo más normal en un mundo globalizado donde los gobiernos, los parlamentos, las derechas se unen, los empresarios, etcétera. Entonces la idea es cómo
la humanidad, las mayorías del planeta, podemos discutir mucho más a fondo para dónde vamos, para dónde queremos Ahora, ir. esto del socialismo del siglo XXI, Sí. ¿es el comunismo? No. Mira, para empezar, el comunismo no está planteado en ninguna parte del planeta. Los países socialistas que se han desarrollado es Cuba, Vietnam, China, Corea y la revolución bolivariana rumbo al socialismo, que se le llama. Pero si un país va a profundizar, va a ir hacia el comunismo, que es la última, ¿verdad? Del socialismo, la siguiente etapa, digamos, de desarrollo, donde, digamos, a cada quien según su necesidad, como dicen, y no según su trabajo, no según su capacidad. Eso es de una utopía mucho más allá. Pero hoy por hoy, nosotros como frente, por ejemplo, nuestro planteamiento es socialista. Yo quería saber de principios objetivos y el estatuto del frente regulan todo esto, y el estatuto es ley de la República. En el artículo 1 dice: el Frente Farabundo Martí es un partido político democrático, revolucionario y socialista, de lucha permanente, que busca aglutinar y defender los intereses de las grandes mayorías populares, democráticas y progresistas, y desarrolla después todos los valores y principios que debe tener un militante. Y ahí nos encontramos que los principios de justicia social, igualdad, libertad, participación, tolerancia, progreso, equidad de género, lealtad, fraternidad, transparencia, generosidad, honradez, veracidad, valentía política, solidaridad humana, solidaridad, se desarrollan estos principios como objetivos también. Y de los grandes objetivos de nuestra lucha es la conquista de la paz y de la revolución democrática. Tenemos que consolidar esta paz que iniciamos hace 18 años, realizando transformaciones, tomando como base los acuerdos de Chapultepec y profundizando pues todo lo que es, y tenemos que impulsar cambios económicos, sociales y políticos. Otro es el rol de la sociedad civil. ¿Son estas situaciones las que hace ver que hay una separación entre el presidente y el partido? Es decir, ¿es este concepto o qué es lo que hace aparentemente, por lo que públicamente se conoce, pensar o llegar a pensar que hay una diferencia entre el partido y el presidente del gobierno del FMLN? No, es que nosotros estamos coincidiendo plenamente con el gobierno de la Unidad Nacional y formamos parte de ese gobierno, y fue precisamente lo acertado de la combinación del trabajo del partido, un partido cohesionado, unido, el trabajo, las alianzas y sobre todo pues el programa y los candidatos, porque fueron electos y avalados por la Convención Nacional. Esa combinación, ¿verdad?, donde sumamos partidos, candidatos, programa, alianzas, la que nos llevó pues a la posibilidad de instaurar un gobierno de unidad nacional, y está basado en un programa, y ahí se da el desarrollo de profundizar mucho más la democracia, porque tiene 4 reformas que se van a implementar: la reforma política, económica, la parte ambiental y toda la parte social, porque de eso se trata, de seguir, de tomar de base lo avanzado que nos dio Chapultepec, que establecimos libertades, derechos, y empezó un proceso. ¿Nada tiene que ver eso con lo que se habla del socialismo del siglo XXI? ¿O cómo se Mira, integra eso? El socialismo no es algo que, en cuanto a los principios, los valores, va a quedar allá lejos, sino que se tienen que ir encarnando desde ya. Por eso yo retomaba los valores, y no terminé la idea, con nuestro objetivo, dice, de luchar por construir un régimen económico, social y político de carácter socialista. ¿Qué quiere decir esto? Orientar la lucha del partido en procura de transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, la construcción de un sistema de convivencia social nuevo. Ese sistema estará basado en los postulados esenciales de libertad, justicia, humanismo, solidaridad e igualdad. Todos los valores que yo te leo, que acepta un militante al ingresar al partido, se van encarnando y viviendo desde ya, ¿verdad? Lógicamente, el propio